Capítulo 20. Encontrar nuestra voz, ritmos comunitarios y teatro. Actuar no es crear un personaje, sino descubrir el personaje que llevamos dentro. Nosotros somos el personaje, solo debemos encontrarlos en nosotros mismos, aunque sea una versión muy dilatada de nosotros. Tina Packer. Muchos científicos que conozco se inspiraron en los problemas de salud de sus hijos para encontrar nuevas formas de comprender la mente, el cerebro y la terapia. La superación por parte de mi propio hijo de una enfermedad misteriosa que, a falta de un nombre mejor, se llama síndrome de fatiga crónica, me convenció de las posibilidades terapéuticas del teatro. Nick se pasó gran parte del 7º y el 8º curso en la cama, abotargado por unas alergias y unas medicaciones que le dejaban demasiado exhausto para ir a la escuela. Su madre y yo vimos cómo se iba trincherando en su identidad como un niño aislado que se odiaba a sí mismo y estábamos desesperados por ayudarle. Cuando su madre se dio cuenta de que hacia las 5 de la tarde era cuando reunía un poco de energía, le apuntamos a unas clases de teatro improvisado por las tardes, en las que al menos tendría la oportunidad de interactuar con otros niños y niñas de su edad. Empezó con el grupo y con los ejercicios de la interpretación y pronto le dieron su primer papel como Action en West Side Story, un niño duro que siempre está dispuesto a pelear y es el protagonista de la canción Guy Office Crumple. Un día en casa le pillé andando contoneándose como si fuera un tipo influyente. Estaba experimentando una sensación física de placer, imaginando ser un tipo duro que se hace respetar. Luego interpretó a Fonz en Happy Days. Que las chicas le adoraran y tener el público embelesado fue realmente el punto de inflexión de su recuperación. A diferencia de su experiencia con los numerosos terapeutas que habían hablado con él sobre lo mal que se sentía, el teatro le dio la posibilidad de experimentar profunda y físicamente cómo era ser alguien diferente de ese niño con problemas de aprendizaje y extremadamente sensible en el que poco a poco se había convertido. Ser un miembro valioso del grupo le permitió experimentar visceralmente el poder y la competencia. Creo que esta nueva versión incorporada de sí mismo le puso en el camino de convertirse en el adulto creativo y afectuoso que es hoy. Nuestra sensación de agencia, cuando nos sentimos bajo control, se define por nuestra relación con nuestro cuerpo y con sus ritmos. Cuando nos despertamos, cuando dormimos, cuando comemos, nos sentamos y caminamos, define los contornos de nuestros días. Para encontrar nuestra voz, debemos estar en nuestro cuerpo, poder respirar completamente y acceder a nuestras sensaciones interiores. Esto es lo opuesto a la disociación, a estar fuera del cuerpo y desaparecer. También es lo opuesto a la depresión, a permanecer de bajón ante una pantalla que nos ofrece un entretenimiento pasivo. Actuar es la experiencia de usar nuestro cuerpo para adoptar nuestro lugar en la vida. El teatro de la guerra. En la transformación de Nick no fue la primera vez en la que vi los beneficios del teatro. En 1988 había estado tratando a 3 veteranos con TPT que había conocido en la VA, y cuando mostramos una repentina mejoría en su vitalidad, optimismo y relaciones familiares, lo atribuí a la consolidación de mis aptitudes terapéuticas. Luego descubrí que los 3 estaban participando en una producción teatral. Con el objetivo de escenificar los aprietos de los veteranos sin hogar, convencieron al dramaturgo David Mamet, que vivía cerca, de que se reuniera semanalmente con su grupo para escribir un guión en torno a sus experiencias. Mamet contrató luego a Al Pacino, Donald Sutherland y Michael J. Fox para que fueran a Boston una tarde para un evento llamado Sketches of War, que recaudaba dinero para convertir la clínica de la VA en la que yo visitaba a mis pacientes en un centro para los veteranos sin hogar. Estar en un escenario con actores profesionales, hablando sobre sus recuerdos de la guerra y leyendo sus poemas fue claramente una experiencia más transformadora que cualquier otra terapia que hubieran hecho. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han usado rituales comunitarios para lidiar con sus sentimientos más potentes y aterradores.
El teatro de la Grecia clásica, el más antiguo del que tenemos registros escritos, parece que surgió de ritos religiosos que incluían bailes, canciones y la representación de historias míticas. Hacia el siglo V a.C., el teatro desempeñaba una función central en la que la vida cívica, con el público sentado en gradas en forma de herradura alrededor del escenario, lo cual les permitía ver las emociones y las reacciones de los demás. El drama griego habría podido servir como una reintegración ritual para los veteranos de la guerra. En la época en la que Esquilo escribió la trilogía Orestiada, Atenas estaba en guerra en 6 frentes. El ciclo de la tragedia empieza cuando el rey Agamenón, al volver de la guerra, es asesinado por su esposa Clitemnestra, por haber sacrificado a su hija antes de partir hacia la guerra de Troya. El servicio militar era obligatorio para todos los ciudadanos adultos de Atenas, así que entre el público seguro que había veteranos de guerra y soldados en activo de permiso. Los actores seguramente también debían de ser ciudadanos soldados. Sófocles era un oficial general en las guerras de Atenas contra los persas y su obra Áyax, que termina con el suicidio de uno de los mayores héroes de la guerra de Troya, parece una descripción del manual de estrés traumático. En 2008, el escritor y director Brian De Vries adaptó una lectura de Áyax para 500 marines en San Diego y quedó sorprendido por la acogida que tuvo. Como muchas de las personas que trabajamos con los traumas, la inspiración de Doris era personal. Estudió a los clásicos en la universidad y volvió a los textos griegos en busca de consuelo al perder a una novia a causa de una fibrosis quística. Su proyecto, El Teatro de la Guerra, evolucionó desde ese primer evento y con fondos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, esta obra escrita hace más de 2500 años ha sido representada más de 200 veces en Estados Unidos y en el extranjero para dar voz a las penurias de los veteranos de guerra y fomentar el diálogo y la comprensión entre sus familias y amigos. Las funciones de teatro de la guerra van seguidas por un debate estilo pleno municipal. Asistí a la lectura de Áyax en Cambridge, Massachusetts, poco después de que los medios publicaran el aumento del 27% de suicidios entre los veteranos de guerra en los últimos 3 años. Unas 40 personas, veteranos de Vietnam, viudas de militares, hombres y mujeres que habían servido en Irak y Afganistán recientemente licenciados, hacían cola delante del micrófono. Muchos de ellos citaban frases de la obra al hablar de sus noches de insomnio, de su adicción a las drogas y del distanciamiento de su familia. El ambiente era eléctrico. Después, el público se reunió en el recibidor. Algunas personas se abrazaban y lloraban y otras mantenían profundas conversaciones. Como Doris dijo más tarde, a todos los que han estado en contacto con el dolor extremo, el sufrimiento, la muerte, no les cuesta nada comprender el drama griego. Consiste en dar testimonio a las historias de los veteranos. Mantenernos unidos en el tiempo. El movimiento colectivo y la música crean un contexto mayor para nuestra vida, un significado más allá de nuestro destino individual. Los rituales religiosos de todo el mundo incluyen movimientos rítmicos, desde las oraciones judías ante el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, hasta la liturgia cantada y los gestos de la misa católica, pasando por la meditación en movimiento en las ceremonias budistas y los rituales de oraciones rítmicas realizadas 5 veces al día por los musulmanes devotos. La música fue una columna vertebral del movimiento de derechos civiles de Estados Unidos. Cualquier persona viva en esa época no olvidará las hileras de marchistas con los brazos unidos, cantando "We shall overcome", lo superamos, mientras andaban ininterrumpidamente hacia la policía amontonada para detenerlos. La música une a las personas que individualmente puede que estén aterrorizadas, pero que colectivamente se convierten en poderosas defensoras de sí mismas y de los demás. Junto con el lenguaje, el baile, las marchas y las canciones son formas únicamente humanas de instalar una sensación de esperanza y de valor. Observé la fuerza de los ritmos comunitarios en acción cuando vi al arzobispo Desmond Tutu realizando audiencias públicas ante la Comisión para la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica en 1996.
Estos acontecimientos se acompañaron de cantos y danzas colectivos. Los testigos contaban las atrocidades indescriptibles que les habían infligido a ellos y a sus familias. Cuando las historias los abrumaban demasiado, Turu interrumpía su testimonio y dirigía a todo el público en oraciones, canciones y bailes hasta que el testigo podía contener su llanto y detener su colapso físico. Esto permitía a los participantes pendular dentro y fuera de la vivencia de su horror y encontrar palabras para describir lo que les había sucedido. Fue únicamente mérito de Turu y de los otros miembros de la comisión evitar lo que habría podido ser un desenfreno de venganza, como suele pasar tantas veces cuando las víctimas finalmente se liberan. Hace algunos años descubrí Keeping Together in Time, escrita por el gran historiador William H. McNeill hacia el final de su carrera. Este breve libro examina el papel histórico de la danza y el hábito militar de crear lo que McNeill llama apego muscular y propone un nuevo enfoque sobre la importancia del teatro, del baile comunitario y del movimiento. También resolvió una confusión antigua que yo tenía en mi mente. Como persona criada en los Países Bajos, siempre me había preguntado cómo un grupo de simples campesinos y pescadores holandeses pudieron liberarse del poderoso imperio español. La Guerra de los 80 años, que duró desde finales del siglo XVI hasta mediados del XVII, empezó como una serie de acciones de guerrilla y parecía destinada a permanecer así porque los soldados poco disciplinados y mal pagados escapaban a menudo bajo los disparos de los mosquetes. Eso cambió cuando el príncipe Mauricio de Orange se convirtió en el líder de los rebeldes holandeses. Con solo 20 y pocos años había terminado recientemente sus estudios de latín, lo cual le permitió leer los manuales romanos de 1500 años de antigüedad sobre tácticas militares. Aprendió que el general romano Licurgo había introducido los pasos de marcha en las legiones romanas y que el historiador Plutarco había atribuido su invencibilidad a esta práctica. Era una visión totalmente magnífica y terrible verlos marchar al son de sus flautas, sin ningún desorden en sus filas, sin ninguna descompostura en su mente ni cambio en sus semblantes, moviéndose tranquila y animadamente con la música hacia la batalla mortal. El príncipe Mauricio instauró la marcha en formación cerrada, acompañada por tambores, flautas y trompetas en su variado ejército. Este ritual colectivo no solo proporcionaba a sus hombres la sensación de propósito y de solidaridad, sino que también les permitía ejecutar complicadas maniobras. Posteriormente, la formación cerrada se extendió por toda Europa y hasta la actualidad los principales servicios de los militares estadounidenses tienen sus bandas de marcha, aunque los flautines y los tambores ya no acompañan a las tropas a la batalla. El neurocientífico Jack Panksepp, que nació en el diminuto país báltico de Estonia, me contó la sorprendente historia de la Revolución Cantada de Estonia. En junio de 1987, en una de esas tardes de verano subártico interminables, más de 10.000 asistentes a un concierto en el Festival de Música de Tallinn se unieron por las manos y empezaron a cantar canciones patrióticas que durante medio siglo habían sido prohibidas por la ocupación soviética. Esos cantos en grupo y protestas continuaron y el 11 de septiembre de 1988, 300.000 personas, aproximadamente un cuarto de la población estonia, se reunieron para cantar y pedir públicamente la independencia. En agosto de 1991, el Congreso de Estonia proclamó la restauración del Estado estonio y cuando los tanques soviéticos intentaron intervenir, la gente actuó como escudos humanos para proteger las cadenas de radio y televisión estonias. Como un columnista escribió en The New York Times, si imaginamos la escena de Casablanca, en la que los patronos franceses cantan la marsellesa desafiando a los alemanes y luego multiplicamos su poder por un factor de miles de personas, podremos empezar a imaginar la fuerza de la revolución cantada. Tratar el trauma mediante el teatro. Es sorprendente que haya tan pocos estudios sobre cómo las ceremonias colectivas afectan a la mente y al cerebro y cómo pueden prevenir o aliviar el trauma. En la última década, sin embargo, he tenido la oportunidad de observar y estudiar 3 programas diferentes para tratar el trauma a través del teatro.
el Urban Improv de Boston y el programa Trauma Drama, que se inspiró en las escuelas públicas de Boston y en nuestros centros residenciales, el Possibility Project, dirigido por Paul Griffin en la ciudad de Nueva York, y Shakespeare and Company en Lenox, Massachusetts, que dirige un programa para delincuentes juveniles llamado Shakespeare in the Courts, Shakespeare en los tribunales. En este capítulo me centraré en estos 3 grupos, pero existen muchos más programas dramáticos terapéuticos excelentes en Estados Unidos y en otros países que hacen que el teatro sea un recurso ampliamente disponible para la recuperación. A pesar de sus diferencias, todos estos programas comparten una base común: la confrontación de las realidades dolorosas de la vida y una transformación simbólica mediante la acción comunitaria. El amor y el odio, la agresividad y la rendición, la lealtad y la traición son el contenido del teatro y el contenido del trauma. Culturalmente, se nos forma para que nos distanciemos de la verdad de lo que estamos sintiendo. Según las palabras de Tina Packer, la carismática fundadora de Shakespeare and Company, formar a los actores implica formar a las personas a actuar en contra de esa tendencia, no solo a sentir profundamente, sino también a transmitir ese sentimiento en cada momento al público, para que el público lo reciba y no se cierre ante él. A las personas traumatizadas les aterroriza sentir profundamente, les da miedo experimentar sus emociones, porque las emociones conducen a la pérdida de control. En cambio, el teatro consiste en encarnar emociones, en darles voz, en participar rítmicamente, asumiendo y encarnando diferentes papeles. Como hemos visto, la esencia del trauma es sentirse abandonado de la mano de Dios, separado de la raza humana. El teatro implica una confrontación colectiva con las realidades de la condición humana. Como me dijo Paul Griffin al hablarme del programa de teatro para sus niños en acogida temporal, el contenido de la tragedia en el teatro gira en torno al manejo de la traición, el ataque y la destrucción. Estos niños no tienen ningún problema para entender cómo son Lear, Otelo, Macbeth o Hamlet. Según la propia Tina Packer, todo se basa en utilizar todo el cuerpo y que otros cuerpos resuenen con tus sentimientos, tus emociones y tus pensamientos. El teatro ofrece a los supervivientes de traumas la posibilidad de conectar entre sí, experimentando profundamente su humanidad común. A las personas traumatizadas les asusta el conflicto, temen perder el control y terminar de nuevo en el lado de los perdedores. El conflicto ocupa un lugar central en el teatro: conflictos internos, conflictos interpersonales, conflictos familiares, conflictos sociales y sus consecuencias. El trauma consiste en intentar olvidar, en ocultar lo asustados, furiosos o impotentes que nos sentimos. El teatro consiste en encontrar maneras de contar la verdad y transmitir verdades profundas al público. Esto requiere superar los bloqueos para descubrir nuestra propia verdad, explorando y examinando nuestra propia experiencia interior para que pueda emergir en nuestra voz y en nuestro cuerpo encima del escenario. Hacer que participar sea seguro. Estos programas de teatro no son para aspirantes actores, sino para adolescentes furiosos, asustados o alborotadores, o para veteranos retraídos, alcohólicos o quemados. Cuando viene la rehabilitación, se desploman en su silla, temerosos de que los demás vean inmediatamente sus fallos. Los adolescentes traumatizados son un caos, inhibidos, desintonizados, inarticulados, descoordinados y sin propósito. Están demasiado hiperactivados para darse cuenta de lo que sucede a su alrededor. Estallan fácilmente y se basan más en las acciones que en las palabras para descargar sus sentimientos. Todos los directores con los que he hablado están de acuerdo en que el secreto es ir despacio y atraerlos poco a poco. El reto inicial es simplemente que los participantes estén más activos en la sala. Así describía Kevin Coleman, director de Shakespeare in the Courts, su trabajo con adolescentes cuando lo entrevisté. Primero, hacemos que se levanten y caminen por la sala. Luego empezamos a crear un equilibrio en el espacio para que no caminen sin rumbo fijo, sino que sean conscientes de las demás personas. Poco a poco, con pequeñas indicaciones, se va haciendo más complejo. Andad sobre dedos de los pies, o sobre los talones,
o hacia atrás. Luego, cuando chocan con alguien, gritan y caen al suelo. Tras aproximadamente 30 órdenes, están allí levantando los brazos por los aires y terminamos calentando todo el cuerpo, pero es progresivo. Si das un salto demasiado grande, todos chocan contra la pared. Tienes que hacer que para ellos prestar atención a los demás sea algo seguro. Cuando tienen el cuerpo un poco más libre, les puedo decir, no establezcáis contacto visual con nadie, mirad solo hacia el suelo. La mayoría está pensando, genial, ya lo estaba haciendo. Pero luego digo, ahora empezad a prestar atención a la gente de vuestro lado, pero no dejéis que os vean mirando. Y luego, estableced contacto visual solo durante un segundo. Luego, sin contacto visual, ahora con contacto visual, ahora sin, ahora estableced contacto visual y mantenedlo demasiado rato. Sabréis cuándo es demasiado porque o bien querréis empezar a salir con esa persona o bien querréis empezar a pelearlos con ella. Cuando pasa esto, significa que el contacto es demasiado largo. En su vida normal no establecen este tipo de contacto visual extenso con nadie, ni con una persona con la que estén hablando. No saben si esa persona es inofensiva o no. Así que lo que estamos haciendo es que se sientan seguros para no desaparecer cuando establecen ese contacto visual o cuando alguien les mira, poco a poco, poco a poco. Los adolescentes traumatizados están notablemente fuera de sintonía. En el programa Trauma Drama del Trauma Center usamos ejercicios de imitación para ayudarles a sintonizar entre sí. Si levantan el brazo derecho, el compañero lo levanta también. Si dan una vuelta, el compañero lo hace también. Empiezan a observar cómo cambian los movimientos corporales y las expresiones faciales, cómo sus propios movimientos naturales difieren de los demás y cómo se sienten al hacer movimientos y expresiones poco habituales. La imitación reduce su preocupación sobre lo que los demás piensan de ellos y les ayuda a sincronizarse instintivamente, no cognitivamente, con la experiencia de otra persona. Cuando la imitación termina en risas, es un indicio claro de que los participantes se sienten seguros. Para convertirse en compañeros de verdad, también deben aprender a confiar en los demás. Un ejercicio en el que una persona se va con los ojos vendados mientras su compañero le guía de la mano es especialmente difícil para nuestros niños. A menudo, para ellos es igual de aterrador ser el líder que alguien vulnerable confíe en ellos, que llevar los ojos vendados y ser guiado por la otra persona. Primero, puede que solo duren 10 o 20 segundos, pero poco a poco lo vamos trabajando y pueden llegar hasta los 5 minutos. Después, algunos deben ausentarse un rato, porque sentir esas conexiones es muy abrumador emocionalmente. Los niños y veteranos traumatizados con los que trabajamos se sienten incómodos cuando son vistos, tienen miedo de estar en contacto con lo que sienten y mantienen a los demás a distancia. El trabajo de cualquier director, como el de cualquier terapeuta, es calmar las cosas para que los actores puedan establecer una relación con ellos mismos, con su cuerpo. El teatro les ofrece una manera única de acceder a todo un conjunto de emociones y de sensaciones físicas que no solo los ponen en contacto con el entorno habitual de su cuerpo, sino que también les permite explorar formas alternativas de participar en la vida. Urban Improve. A mi hijo le encantaba este grupo de teatro, dirigido por Urban Improve, UI, una institución artística de largo recorrido de Boston. Estuvo con ellos durante la secundaria y luego trabajó con ellos como voluntario durante el verano posterior a su primer año de carrera. Fue entonces cuando se enteró de que el programa de prevención de la violencia de UI, que había realizado cientos de talleres en escuelas locales desde 1992, había recibido una subvención de investigación para evaluar su eficacia y que estaban buscando a alguien para liderar ese estudio. Nick sugirió a las directoras Kippy Dewey y Cisa Campion que su padre sería la persona ideal para el trabajo. Afortunadamente para mí, estuvieron de acuerdo. Empecé a visitar escuelas con el grupo multicultural del UI, que incluía a un director, 4 actores educadores profesionales y un músico. Urban Improve crea sátiras guionizadas representando el tipo de problemas a los que los estudiantes se enfrentan a diario
exclusión del grupo de semejantes, celos, rivalidad de ira y conflictos familiares. Las sátiras para adultos mayores también tratan temas como las citas, las ETS, la homofobia y la violencia entre iguales. Es una presentación típica. Los actores profesionales pueden representar a un grupo de niños que excluyen a un recién llegado a la mesa de la cantina. Cuando la escena se acerca a un punto determinado, por ejemplo, el recién llegado responde a su desprecio. El director congela la escena. Entonces, invita a un miembro de la clase a sustituir a uno de los actores y a mostrar cómo se habría sentido y habría actuado en esa situación. Estos guiones permiten a los estudiantes observar sus problemas diarios con cierta distancia emocional mientras experimentan con varias soluciones. Se enfrentarán a los acosadores, hablarán con un amigo, llamarán al profesor, contarán a sus padres lo sucedido. Luego se pide a otro voluntario que pruebe otro enfoque para que los estudiantes puedan ver cómo pueden evolucionar sus opciones. Diferentes objetos y disfraces ayudan a los participantes a entrar en nuevos papeles, así como el ambiente distendido y el apoyo de los actores. En los grupos de debate posteriores, los estudiantes responden a preguntas como: ¿esta escena te ha parecido similar o distinta a lo que sucede en tu escuela? ¿Cómo obtienes el respeto que necesitas? ¿Y cómo resuelves tus diferencias? Estos debates se convierten en animadas conversaciones gracias a las ideas y los pensamientos de los estudiantes. Nuestro equipo del Trauma Center evaluó este programa con 2 cursos distintos en 17 escuelas participantes. Las clases que participaron en el programa de UI se compararon con clases similares que no participaron. En las clases de 4º curso encontramos una respuesta positiva significativa sobre unas escalas de valoración estándar relativas a la agresividad, la cooperación y el autocontrol. Los estudiantes del grupo UI mostraron significativamente menos peleas y arranques de rabia, más cooperación y más autoafirmación con los compañeros, así como más atención y participación en clase. Para nuestra sorpresa, estos resultados no encajaron con las clases de 8º curso, que había pasado de un curso a otro que afectara sus respuestas. Al principio solo teníamos nuestras impresiones personales. Cuando visité a los de 4º, me sorprendió su cándida inocencia y sus ganas de participar. Los de 8º, en cambio, solían estar huraños y a la defensiva, y como grupo parecían haber perdido la espontaneidad y el entusiasmo. El inicio de la pubertad era un factor evidente del cambio, pero ¿habría otros? Cuando lo analizamos con mayor profundidad, vimos que los niños mayores habían sufrido el doble de traumas que los más pequeños. Cada uno de los alumnos de 8º curso de estas escuelas americanas típicas había sido testigo de violencia grave. 2/3 había observado 5 o más incidentes, incluyendo apuñalamientos, tiroteos, asesinatos y violencia doméstica. Nuestros datos mostraban que los alumnos de 8º, con esos niveles de exposición a la violencia, eran significativamente más agresivos que los estudiantes sin esos historiales, y el programa no marcó ninguna diferencia significativa en su comportamiento. El equipo del Trauma Center decidió ver si podíamos cambiar esta situación con un programa más largo y más intenso, centrado en ejercicios para trabajar en equipo y regular las emociones, con guiones basados directamente en el tipo de violencia que sufrían esos niños. Durante varios meses, miembros de nuestro personal, liderados por Joseph Spinazzola, se reunieron semanalmente con los actores de UI para desarrollar los guiones. Los actores enseñaron a nuestros psicólogos improvisación, imitación y sintonización física precisa para que pudieran representar de forma creíble estados de debacle, confrontación, terror y colapso. Nosotros enseñamos a los actores los detonantes de los traumas y cómo reconocer y lidiar con las representaciones de estos. Durante el invierno y la primavera de 2005, probamos el programa resultante en una escuela de día especializada dirigida conjuntamente por las escuelas públicas de Boston y del Departamento de Correccionales de Massachusetts. Era un entorno caótico en el que los estudiantes a menudo van y vienen entre la escuela y la cárcel. Todos ellos procedían de barrios con alta criminalidad y habían estado expuestos a una violencia horrible.
Nunca había visto un grupo de niños tan agresivo y huraño. Pudimos entrever la vida de los innumerables maestros de escuelas primarias y secundarias que día a día lidian con alumnos cuya primera respuesta ante los nuevos retos es insolentarse o retraerse de un modo desafiante. Nos sorprendió descubrir que, en escenas en que alguien corría peligro físicamente, los estudiantes siempre se ponían del lado de los agresores. Como no podían tolerar ninguna señal de debilidad en sí mismos, no podían aceptarla en los demás. No mostraban más que desprecio hacia las víctimas potenciales, gritando cosas como «mata a la zorra, se lo merece», durante una sátira sobre la violencia doméstica. Al principio, algunos de los actores quisieron abandonar. Simplemente era demasiado doloroso ver los malos que eran esos niños, pero aguantaron. Y me sorprendió ver cómo poco a poco lograron que los estudiantes experimentaran, aunque con reticencia, con nuevos papeles. Hacia el final del programa, algunos estudiantes incluso se ofrecían voluntarios para participar en escenas que implicaban mostrar vulnerabilidad o miedo. Cuando recibieron su certificado de asistencia, varios regalaron tímidamente dibujos a los actores para mostrarles su aprecio. Detecté algunas lágrimas, algunas posiblemente mías. Nuestro intento de que el Trauma Drama formara parte del habitual del currículo de octavo en las escuelas públicas de Boston, desgraciadamente chocó contra la pared de la resistencia burocrática. No obstante, sigue vivo como parte integral de los programas de tratamiento residenciales del Justice Resource Institute, mientras que la música, el teatro, el arte y el deporte, modos eternos de fomentar la competencia y el vínculo colectivo, siguen desapareciendo de nuestras escuelas. El Possibility Project. El Possibility Project de Paul Griffin de la ciudad de Nueva York, los actores no reciben guiones preparados. En lugar de eso, se reúnen durante 9 meses, 3 horas a la semana, escriben su propio musical completo y lo representan ante 700 personas. Durante sus 20 años de historia, el Possibility Project se ha dotado de un personal estable y de unas tradiciones fuertes. Cada equipo de producción está compuesto por recién licenciados que, con la ayuda de actores, bailarines y músicos profesionales, organizan la escritura de los guiones, la escenografía, las coreografías y los ensayos para cada clase entrante. Estos recién licenciados son referencias muy potentes. Como me dijo Paul, cuando llegan al programa, los estudiantes piensan que no pueden marcar ninguna diferencia, pero preparar un programa como este es una experiencia transformadora para su futuro. En 2010, Paul empezó un nuevo programa específicamente para los jóvenes de hogares de acogida. Es una población con problemas. A los 5 años de su salida de estos hogares, el 60% habrá cometido algún delito. El 75% recibirá asistencia pública y solo el 6% habrá terminado un diploma de un centro formativo superior. El Trauma Center trata a muchos niños de hogares de acogida, pero Griffin me hizo ver su vida de un modo distinto. Entender los hogares de acogida es como aprender sobre un país extranjero. Si no eres de allí, no hablas el idioma. Los jóvenes de los centros de acogida tienen la vida del revés. La seguridad y el amor que otros niños dan por sentado se lo tienen que crear por sí mismos. Cuando Griffin dice la vida del revés, significa que si tratas a los niños en acogida con amor o generosidad, a menudo no saben qué hacer con ello o cómo responder. La rudeza les es más familiar, el cinismo lo pueden entender. Como Griffin señala, el abandono hace que sea imposible confiar y los niños que han pasado por un hogar de acogida conocen el abandono. No puedes tener ningún impacto hasta que confían en ti. Los niños de los hogares de acogida a menudo responden a varios cuidadores. Si quieren cambiar de escuela, por ejemplo, tienen que lidiar con los padres de acogida, con los representantes de la escuela, con la agencia de acogida y en ocasiones con un juez. Esto suele hacer que sean políticamente perspicaces, aprenden perfectamente a jugar con la gente. En el mundo de la acogida, la palabra permanencia es la palabra de moda. El lema es, todo lo que necesitas es un adulto que cuide de ti. Sin embargo, es natural que los adolescentes se distancien de los adultos
Y Griffin destaca que la mejor manera de permanencia para los adolescentes es un grupo estable de amigos que el programa puede proporcionar. Otra palabra en boga en el mundo de la acogida es independencia, que Paul contrapone con una interdependencia. Todos somos interdependientes, destaca. La idea de pedir a nuestros jóvenes que salgan al mundo completamente solos y se autodenominen independientes es una locura. Debemos enseñarles a ser interdependientes, lo cual significa enseñarles a mantener relaciones. Paul se dio cuenta de que los jóvenes de los hogares de acogida son actores naturales. Al interpretar a personajes trágicos, debes expresar emociones y crear una realidad que provenga de un lugar de profunda pena y dolor. Los jóvenes de los hogares de acogida es todo lo que conocen. Para ellos, cada día es vida y muerte. Con el tiempo, la colaboración ayuda a los niños a convertirse en personas importantes en la vida de los demás. La primera fase del programa es hacer equipo. El primer ensayo establece los acuerdos básicos: responsabilidad, rendición de cuentas, respeto. Si a las expresiones de afecto, no al contacto sexual en el grupo, entonces empiezan a cantar y a moverse juntos, lo cual los sincroniza. Luego llega la segunda fase: compartir la historia de su vida. Ahora se escuchan unos a otros, descubren las experiencias compartidas yendo más allá de la soledad y el aislamiento del trauma. Paul me dio un video en el que se ve cómo sucede esto en un grupo. Cuando se pide por primera vez a los niños que digan o hagan algo para presentarse a los demás, se quedan paralizados, con el rostro inexpresivo, con los ojos mirando al suelo, haciendo todo lo posible para volverse invisibles. Cuando empiezan a hablar, cuando descubren una voz en la que son primordiales, también empiezan a crear su propio espectáculo. Paul dice claramente que la producción depende de su contribución. Si pudieras escribir un musical o una obra de teatro, ¿qué pondrías? ¿Castigo? ¿Venganza? ¿Traición? ¿Pérdida? Tenéis que escribir vuestro espectáculo. Se anota todo lo que dicen y algunos de ellos empiezan a anotar sus propias palabras sobre papel. A medida que va saliendo el guión, el equipo de producción incorpora las palabras concretas de los estudiantes en las canciones y en los diálogos. El grupo aprende que si son capaces de representar sus experiencias suficientemente bien, otras personas los escucharán. Aprenderán a sentir lo que sienten y a saber lo que saben. El enfoque cambia naturalmente al empezar los ensayos. La historia de dolor, aislamiento y miedo de los niños de acogida ya no ocupa un lugar central y el énfasis pasa a ser: ¿cómo puedo ser el mejor actor, cantante, bailarín, coreógrafo, diseñador de iluminación o escenografía posible? Poder actuar se convierte en la cuestión crítica. La competencia es la mejor defensa contra la impotencia del trauma. Esto, naturalmente, sirve para todos nosotros. Cuando el trabajo va mal, cuando un proyecto que amamos fracasa, cuando alguien con quien contamos nos deja o fallece, hay pocas cosas tan útiles como mover los músculos y hacer algo que requiera una atención focalizada. Las escuelas de las zonas desfavorecidas y los programas psiquiátricos a menudo lo pierden de vista. Quieren que los niños actúen con normalidad, sin construir las competencias que les hará sentirse normales. Los programas de teatro también enseñan la relación entre causa y efecto. La vida de un niño de acogida es completamente imprevisible. Puede pasar cualquier cosa sin previo aviso, tener un cataclismo ante un detonador, ver cómo detienen o matan a uno de tus padres, ir de casa en casa, que te griten por hacer algo que en tu casa anterior te permitían hacer. Es una producción teatral. Ven las consecuencias de sus decisiones y acciones desplegadas directamente ante sus ojos. Si quieres que tengan cierta sensación de control, debes darles poder sobre su destino más que intervenir en su nombre, explica Paul. No puedes ayudar, arreglar o salvar a las personas con las que estás trabajando. Lo que puedes hacer es trabajar con ellas, ayudarles a entender su visión y realizarla con ellas. Al hacerlo, le estamos devolviendo el control. Están superando su trauma sin que nadie haya mencionado nunca la palabra. Sentenciados ante Shakespeare. Para los adolescentes que acuden a las sesiones de Shakespeare in the Courts, no hay improvisación ni guiones construidos en torno a su vida.
Todos son delincuentes juzgados, declarados culpables de delitos de peleas, alcohol, robos y contra la propiedad, condenados por un juez del Tribunal de Menores del Condado de Berkshire a realizar un curso de interpretación intensivo de 6 semanas, 4 tardes por semana. Shakespeare es un país extranjero para estos actores. Como Kevin Coleman me dijo, cuando aparecen por primera vez, furiosos, recelosos y en shock, están convencidos de que preferirían ir a la cárcel. En lugar de eso, van a estudiar los textos de Hamlet o Marco Antonio o Enrique V y luego subir sobre el escenario para representar una obra completa de Shakespeare condensada ante un público de familiares, amigos y representantes del sistema de justicia juvenil. Sin palabras para expresar los efectos de su veleidosa crianza, estos adolescentes expresan sus emociones con violencia. Shakespeare llama a luchar con espadas, lo cual, como otras artes marciales, les da la oportunidad de practicar la agresividad contenida y las expresiones del poder físico. Se garantiza que todo el mundo esté a salvo. A los niños les encanta el manejo de la espada, pero para que todo el mundo esté a salvo deben negociar y usar el lenguaje. Shakespeare escribía en un momento de transición, cuando el mundo estaba pasando de una comunicación básicamente oral a escrita, en una época en la que la mayoría de la gente firmaba con una X. Estos niños están atravesando su propio periodo de transición. Muchos apenas están articulados y algunos leen a duras penas. Si solo utilizan palabras de 4 letras, no es únicamente para mostrar lo duros que son, sino porque no tienen otro lenguaje para comunicar quiénes son o qué sienten. Cuando descubren la riqueza y el potencial del lenguaje, suelen tener una experiencia visceral de alegría. Los actores investigan primero lo que Shakespeare está diciendo exactamente, línea a línea. El director introduce las palabras una a una en el oído de los actores y ellos deben decir la línea expirando. Al principio del proceso, muchos de esos niños apenas pueden decir la línea. El progreso es lento porque cada actor debe ir internalizando las palabras. Las palabras adquieren más profundidad y resonancia cuando la voz cambia en respuesta a sus asociaciones. La idea es inspirar a los actores a percibir sus reacciones ante las palabras y por consiguiente descubrir al personaje. En lugar de tengo que recordar mis líneas, se pone el énfasis en ¿qué significan estas palabras para mí? ¿Qué efecto tengo en mis compañeros actores? ¿Y qué me sucede cuando escucho sus líneas? Este proceso puede cambiarles la vida, como pude ver en un taller dirigido por actores formados por la Shakespeare & Company del Centro Médico de la VA en Bath, Nueva York. Larry, un veterano de Vietnam de 59 años con 27 ingresos de desintoxicación en el último año, se ofreció voluntario para interpretar el papel de Bruto en una escena de Julio César. Cuando empezó el ensayo, masculló y dijo a toda prisa sus líneas. Parecía aterrorizado por lo que la gente pensara de él. Acordaos de marzo, acordaos de los idos de marzo. ¿No fue por hacer justicia por lo que corrió sangre de gran Julio? ¿Qué miserable tocó su cuerpo y lo hirió que no fuera por justicia? Tardó horas en ensayar el discurso que empieza con esas líneas. Primero, simplemente estaba allí, con los hombros caídos, repitiendo las palabras que el director le susurraba al oído. ¿Acordaos? ¿Qué recuerdas? ¿Recuerdas demasiado o no lo suficiente? Acordaos, ¿de qué no te quieres acordar? ¿Cómo es recordar? La voz de Larry se rompía, con los ojos clavados en el suelo, con la frente cubierta de sudor. Tras una corta pausa y un sorbo de agua, volví al trabajo. Justicia. ¿Se ha hecho justicia conmigo? ¿Has sangrado alguna vez por justicia? ¿Qué significa la justicia para ti? Golpeado. ¿Has golpeado alguna vez a alguien? ¿Te han golpeado alguna vez? ¿Cómo fue? ¿Qué te gustaría haber hecho? Herir. ¿Has herido alguna vez a alguien? ¿Te has sentido alguna vez herido por la espalda? ¿Has herido a alguien por la espalda? En este punto, Larry salía corriendo de la sala. Al día siguiente, volvía y empezábamos de nuevo, con Larry allí, sudando, con el corazón acelerado, con miles de asociaciones cruzándole la mente, poco a poco permitiéndose sentir cada palabra y aprendiendo a hacer suyas las líneas que pronunciaba. Al final del programa, Larry empezaba su primer trabajo después de 7 años
y por lo que se seguía trabajando 6 meses después. Aprender a experimentar y tolerar emociones profundas es fundamentalmente para superar un trauma. En Shakespeare's in the Court, la especificidad del lenguaje que se usa en los ensayos se extiende hacia la forma de hablar de los estudiantes fuera del escenario. Kevin Coleman observa que su discurso está plagado de la expresión «me siento», prosigue, si estás confundiendo tus experiencias emocionales con tus juicios, tu trabajo se vuelve difuso. Si les preguntas «¿cómo te has sentido?», inmediatamente dicen «me sentí bien» o «me sentí mal». Ambas cosas son opiniones, así que nunca decimos «¿cómo te has sentido?» al final de una escena porque les invita a utilizar la parte del cerebro que emite juicios. En lugar de eso, Coleman pregunta, ¿has notado que te haya surgido algún sentimiento concreto durante esta escena? Así aprenden a nombrar las experiencias emocionales. Me sentí furioso cuando dije esto, sentí miedo cuando me miró. Esta personificación y este uso del lenguaje ayudan a los actores a darse cuenta de que tienen diferentes emociones. Cuanto más observan, más curiosidad sienten. Cuando empiezan los ensayos, los niños deben aprender a estar de pie erguidos, a andar por el escenario sin cohibirse. Deben aprender a hablar de modo que se les oiga en todas partes del teatro, lo cual en sí ya representa un gran reto. La representación final significa enfrentarse a la comunidad. Los niños suben al escenario, experimentando otro nivel de vulnerabilidad, peligro o seguridad, y descubren cuánto pueden confiar en sí mismos. Poco a poco, el deseo de triunfar, de mostrar que pueden lograrlo, se va apoderando de ellos. Kevin me contó la historia de una chica que intentó a Ofelia en Hamlet. El día de la representación la vio esperando entre bambalinas, lista para salir, con un cubo de la basura apoyado en la barriga. Explicó que estaba tan nerviosa que tenía miedo de vomitar. Había escapado varias veces de sus casas de acogida y también de Shakespeare in the Courts. Como el programa se compromete a no echar a ningún niño a poco que sea posible, la policía y los vigilantes siempre la llevaban de vuelta. Tuvo que llegar a un punto en el que empezó a darse cuenta que su papel era fundamental para el grupo, o quizás percibió el valor intrínseco de la experiencia por sí misma. Al menos ese día optó por no escapar. Terapia y teatro. En una ocasión, escuché a Tina Packer declarar lo siguiente ante una sala llena de especialistas en trauma. La terapia y el teatro son intuición en estado puro. Son lo opuesto a la investigación, donde uno se esfuerza por alejarse de su propia experiencia personal, incluso fuera de la experiencia de sus pacientes, para probar la validez objetiva de las suposiciones. Lo que hace que la terapia sea efectiva es la resonancia profunda y subjetiva y esa profunda sensación de verdad y de veracidad que habita en el cuerpo. Sigo esperando que alguien demuestre que Tina no tiene razón y combine el rigor de los métodos científicos con el poder de la intuición personificada. Edward, uno de los maestros de Shakespeare & Company, me contó una experiencia que tuvo como actor cuando era joven en el taller de formación avanzada de Packer. El grupo había pasado la mañana realizando ejercicios con el objetivo de relajar los músculos del torso para que la respiración pudiera penetrar natural y totalmente. Edward se dio cuenta de que cada vez que doblaba una parte de sus costillas sentía una oleada de tristeza. El formador le preguntó si había tenido alguna lesión allí y él respondió que no. Para la clase de la tarde había preparado un discurso de Ricardo II en el que el rey es citado para entregar su corona al lord que se le ha usurpado. Durante el debate posterior recordó que su madre se había roto las costillas estando embarazada de él y que él siempre había asociado aquello con su nacimiento prematuro. Como él mismo recordaba, cuando le conté eso a Tina, empezó a hacerme preguntas sobre mis primeros meses de vida. Le dije que no recordaba haber estado en una incubadora, pero que recordaba momentos posteriores en los que dejaba de respirar y estar en el hospital dentro de una tienda de oxígeno. Recuerdo estar en el coche de mi tío y él saltándose los semáforos en rojo para llevarme a urgencias. Era como tener el síndrome de muerte súbita infantil con 3 años. Tina siguió haciéndome preguntas y yo empecé a sentirme realmente frustrado y furioso porque todo el rato intentaba quitarme las protecciones que tenía en torno a ese dolor. Luego dijo, ¿te dolía cuando todos esos médicos te clavaban todas esas agujas? Y en ese momento empecé a gritar. Intenté salir de la sala.
pero dos de los otros actores, dos tipos muy grandes, me lo impidieron. Finalmente lograron que me sentara en una silla, temblando y agitándome. Luego Tina dijo: eres tu madre y vas a hacer este discurso. Eres tu madre y te estás dando a luz a ti mismo y tú vas a decirte a ti mismo que vas a hacerlo, no vas a morir. Debes convencerte a ti mismo, debes convencer al pequeño recién nacido de que no vas a morir. Esta fue mi intención con el discurso de Ricardo. Cuando traje este discurso por primera vez a clase, me dije que quería hacer bien el papel, no que algo dentro de mí necesitara decir esas palabras. Cuando finalmente lo hice, tuve claro que mi bebé era como Ricardo. No estaba dispuesto a abandonar mi trono. Fue como si mi cuerpo me liberara de megatoneladas de energía y de tensión. Se me abrieron avenidas para la expresión que habían estado bloqueadas por ese niño que se aguantaba la respiración y que tenía tanto miedo de morir. La genialidad de Tina fue hacer que me convirtiera en mi madre para decirme a mí mismo que todo iría bien. Fue casi como volver atrás y cambiar la historia. Tener la seguridad de que algún día me sentiría suficientemente a salvo para expresar mi dolor lo convirtió en una parte muy valiosa de mi vida. Esa noche tuve el primer orgasmo de mi vida en presencia de otra persona y sé que es porque liberé algo, tensión en mi cuerpo que me permitió estar más en el mundo.